Hola compañeros y profesora de la materia de inteligencia emocional y resiliencia. Yo escogí el caso de la profesora Brenda del Kinder Frida Kahlo en Cuautitlán Izcalli, que fue violentada por Jesús N. y Laura N. Voy a tomar este caso y lo voy a abordar desde los aspectos de Goleman, las dimensiones de Goleman, y desde el proceso de resiliencia. Hace unos días se volvió viral un video en redes sociales en donde dos padres de familia agredieron tanto física como verbalmente a una maestra. Esto debido a que su hijo había acusado a la maestra de que lo había golpeado. El niño presentó unos moretones en el brazo y aseguró que la maestra había sido quien se los había provocado. Lo más preocupante de esto es ver cómo el niño reacciona ante esta situación, ya que se ríe de cómo su madre está golpeando a la maestra. Ese mismo día, tanto la profesora como Roselia, la empleada de cocina de la escuela, acudieron al Ministerio Público a levantar una denuncia, ya que ambas fueron encañonadas, las obligaron a hincarse y en el caso de la profesora a pedirle disculpas al niño. Tanto a Jesús N. como a Laura N. fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, al haber obligado a la maestra a hincarse para pedirle disculpas al menor de 3 años. En la audiencia, ambos ofrecieron una disculpa pública, y aunque Laura aceptó haber cacheteado a la maestra, negó rotundamente el haber utilizado un arma de fuego. Por el momento, Christopher, el menor de 3 años, se encuentra en resguardo del DIF, mientras sus abuelos paternos intentan recuperar su custodia. En tanto, Jesús N. y Laura N. se encuentran en el reclusorio de Tlalnepantla y de Cuautitlán respectivamente. Si bien este caso en particular es muy interesante, ya que nos da una lección del manejo de las emociones, el manejo de la ira, creo que es importante recalcar que los padres actuaron de una forma muy violenta, demasiado agresiva, se dejaron llevar pues, ahora sí que por su emoción, por su enojo, y hubieran mejor levantado una denuncia para que se investigara el caso si es que la maestra estaba golpeando al niño, para que se pudiera proceder legalmente. Pero ellos optaron por la forma fácil, hacer justicia por sus propias manos, agredir a la maestra sin siquiera preguntarle nada, porque en el video se ve claramente cómo llegan, la maestra abre la puerta, ellos simplemente se les hace muy fácil entrar, golpearla, humillarla, amenazarla con un arma de fuego. Y yo siento que aquí entran perfectamente las 5 dimensiones de Goleman, porque podemos hacer una hipótesis de cómo debieron haber reaccionado ellos en lugar de irse a ese extremo de agredir a la maestra. El autoconocimiento, como lo hemos visto en clase, nos ayuda a entender quiénes somos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestra toma de decisiones, y en el caso en particular de Jesús y Laura, debieron de saber identificar qué es lo que los hace enojar y qué es lo que los hizo llevar a ese extremo de querer agredir a una persona. Yo siento que si ellos hubieran identificado qué era eso que los hacía enojar y cómo poder canalizar toda esa ira que sentían en ese momento al enterarse que su hijo había sido golpeado, pudieron haber reaccionado de mejor forma y evitar esta situación.
Entonces yo sí creo que es importante conocernos para saber identificar cuáles son nuestras fortalezas, y pues ahora sí que trabajar más en nuestras debilidades para no actuar por ser una persona impulsiva. El autocontrol para tanto Laura como Jesús era importante y fundamental, ya que al practicar técnicas como respiración y relajación pudieron haber evitado todo esto. También la toma de decisiones es importante en esta dimensión, y yo creo que más que nada el autocontrol nos ayuda a reprimir ese instinto o esa emoción negativa que tenemos a veces por estar desesperados o querer manejar la situación, y no sé, siento que es como un impulso, un instinto de querer hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera, sin tomar la opinión de alguien más. En este caso, acudir con la autoridad para levantar una denuncia y que se investigara esta situación en el caso de su hijo. La motivación, y aunque parezca que es una dimensión que no aplica en un caso como este, yo siento que sí, ya que la motivación nos ayuda a enfocar la atención en metas positivas y constructivas, en lugar de permitir que la ira y la frustración se acumulen y exploten en comportamientos violentos, que es como lo que vimos. Realmente estas dos personas estaban con una actitud súper violenta, súper agresiva, y yo creo que al tener un hijo debes tener como que esa motivación de ser un buen ejemplo, porque claramente se ve que el niño, en su forma de burlarse de la situación de cómo estaban golpeando a su maestra, creo que no habla bien de ninguno de los tres, ni de los padres ni del hijo, que aunque esté muy pequeño, yo creo que desde que somos muy muy niños vamos como que absorbiendo todo lo que vemos, todos los comportamientos de nuestros padres. Entonces sí, la motivación es importante, porque teniendo un hijo, vuelvo a lo mismo, tienes que darle como la mejor versión de ti, ¿no? Así como ser una buena persona para que él aprenda esas cosas y sea una persona de bien. La empatía, como mucho lo hemos hablado en clase, es entender la perspectiva de la otra persona. Si bien en este caso yo creo que los padres no empatizaron en absoluto con la maestra, ya que es una profesión, la verdad, difícil. El simple hecho de estar rodeado de tantos niños que no son conscientes y tienen un comportamiento muy hiperactivo, siento que muchos no entienden ese lugar, ese trabajo, esa profesión, esa vocación de ser un maestro. Definitivamente no es nada fácil, se nace con esa vocación de querer ser docente. Entonces, tanto Laura como Jesús debieron empatizar con la maestra, de entender que posiblemente el niño malinterpretó o quiso decir que ella había sido la que lo había agredido, cuando no, cuando fue en un columpio, en una resbaladilla, y entender que no es fácil, que son muchos alumnos y que no fue la forma en la que tuvieron que haber actuado. Simplemente o era acudir a denunciar el caso o hablar directamente con la directora para que entre la directora, los padres de familia y la maestra hubieran podido solucionar este caso. Y por último, empatizar no significa aceptar o justificar el comportamiento de los demás, sino simplemente tratar de entenderlo. Por último, tenemos las habilidades sociales. Esta dimensión, para mi punto de vista, es la más importante en este caso, ya que tanto Jesús como Laura carecieron de esta dimensión. Una persona que tiene habilidad social es respetuosa, escucha activamente, expresa sus puntos de vista de forma clara y calmada y busca un terreno común para encontrar soluciones. Como lo dije anteriormente, los dos, los padres de familia tuvieron que haber buscado la ayuda de
de alguien que pudiera manejar esta situación, acudir directamente con la directora, exponer lo que estaba pasando, porque leí que nunca habían tenido contacto los padres de familia ni con la maestra ni con la directora. Únicamente se dejaron llevar por sus impulsos, lo que les dijo su hijo, y se pusieron a agredir a la maestra. Entonces yo creo que esa dimensión tuvieron que haberla trabajado mejor para evitar esta situación. Bien, termino con estos 5 puntos de las dimensiones de Goleman, y es como un hubiera, una suposición de lo que tuvieron que haber hecho tanto Jesús como Laura. El siguiente tema es el proceso de resiliencia, que ya es lo que va a pasar después de. Esto implica la capacidad de adaptarse y recuperarse ante situaciones adversas, superar la adversidad, aprender de ella y salir fortalecido. Yo creo que con todo lo que acaba de pasar, los dos tienen que recapacitar, ver que estaban afectando a su hijo, estaban enseñándole cosas que no tenían que haber hecho, porque en un futuro pudieron haber convertido a ese niño en una persona de mal, una persona agresiva, una persona caprichosa, que todo lo que él quisiera se iba a hacer. Y tan solo con ver cómo agreden a su maestra porque supuestamente lo lastimó, yo creo que es un mal ejemplo para él. Y lo que se viene ahora para ellos es tratar de erradicar todo ese mal que le hicieron, cambiar varios aspectos, fortalecer esas 5 dimensiones de Goleman para ser un mayor ejemplo, un mejor ejemplo para su hijo, y para que no se vuelva a repetir, y no justificar que por lo que haya pasado, si fue cierto o no fue cierto que la maestra golpeó al niño, la peor forma que pudieron haber tomado fue la que hicieron, que es agredirla, en lugar de denunciar el caso a las autoridades y acudir a hablar con la directora para que se tomaran cartas en el asunto. Y bueno, así termino con mi tema. Como conclusión quiero decir que es importante que todos como individuos tengamos bien fortalecidas estas 5 dimensiones, seamos unas personas resilientes y que sepamos manejar nuestras emociones. Es importante para llevar una vida más tranquila y más amena. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi exposición.